Electrical System Simulation of an Aircraft Track ANSYS Electronics Desktop, con colaboración de Gastelum Michel Filiberto, Torres Rivera, Moisés y Traslocheros Michel Alberto. Para continuar, daremos una breve introducción acerca de la gran importancia que tiene la industria aeronáutica con las simulaciones. Esta tiene una gran importancia debido a que presenta dos factores muy importantes en el sentido de que la industria aeronáutica como tal maneja la vida de las personas, es responsable de vidas humanas y por ello tiene que ser 100% segura, como es en la aplicación de los aviones comerciales. Es por ello que todo lo que se tenga en un avión debe de ser confiable, tiene que tener cierto nivel de seguridad, ya que lo más importante es una vida humana. De esta forma, al tener relación con las simulaciones, le reduce el tiempo y el costo, ya que al hacer prototipos, pues requieres de dinero, de ciertos materiales en específico y de tiempo, y te va a llevar más tiempo elaborar el prototipo que usando un simulador. De esta forma, no requieres de estar cambiando piezas físicamente, sino simplemente en el simulador lo haces para que así puedas hacer la mayor cantidad de pruebas posibles y de esta forma sea más seguro, que es el objetivo principal, la seguridad para la industria aeronáutica. Por otro lado, tenemos un concepto de suma importancia que es More Electric Aircraft. More Electric Aircraft es una nueva tecnología que ha estado en los últimos años y es la encargada de que se reemplace parte de los sistemas neumáticos, hidráulicos y mecánicos por forma eléctrica. En el siguiente diagrama vamos a tener dos diferencias, que es un sistema eléctrico convencional del lado izquierdo y un sistema eléctrico con More Electric Aircraft del lado derecho. Como vemos en el lado izquierdo, se tiene el sangrado de aire, lo que hace referencia al sistema neumático. Al reemplazar parte de este sistema neumático por forma eléctrica, va a reducir el consumo de combustible y va a reducir la contaminación ambiental. El sistema neumático, como podemos apreciar en el lado izquierdo, se utiliza para la presurización y para el clima tal cual del avión. En este caso tenemos muy poca parte de eléctrica y también de hidráulica. Caso contrario, en el lado derecho, la mayoría es eléctrico, es posible todo, ya que se requiere en un futuro llegar al All Electric Aircraft, donde todo sea completamente de forma eléctrica. Y de esta forma se dé más confianza a la electrónica de potencia para así reducir costos y aumentar la seguridad. La metodología que usamos durante toda esta investigación fueron los siguientes pasos. Como primera etapa, se analizó el diagrama eléctrico. Esto se hizo identificando cuáles eran los principales subsistemas, cómo funcionaban esos subsistemas, cuándo funcionaban, cuál era la entrada y la salida de cada uno de los subsistemas, las conexiones entre estos subsistemas, así como sus barras de transferencia y el tipo de energía que usaban, ya fuera corriente alterna o corriente directa de cada subsistema. Este es el diagrama en el que se basó completamente toda la simulación. Este es un diagrama obtenido de un manual del avión Boeing 777. En el lado izquierdo podemos verlo de color amarillo y en el lado derecho de color azul. Como podemos observar primero, en el lado izquierdo se tiene el generador que es el IDG, que es Integrated Drive Generator, es la fuente principal del lado izquierdo, y al igual se tiene en el lado derecho. Estos dos generadores se van automáticamente a través de un interruptor a unas barras de transferencia principales, Main AC, tanto izquierda como derecha. En el lado izquierdo, tal cual, después de ella se va a una barra de transferencia que posterior entra a un Transformer Rectifier Unit, que es un transformador rectificador, el cual
Previamente se hablará, pero es el principal convertidor entre corriente alterna y directa. Posteriormente a eso tenemos barras de utilidad y alimentación al FCDC, que es Flight Control Direct Current, y es el encargado de maniobrar el avión. Por ende, es de suma importancia que siempre esté energizado. Como podemos observar, se puede energizar de 3 formas distintas: a través de la barra de corriente directa LDC, a través de la batería o a través del PMG, que es Permanent Magnet Generator. Y del lado derecho tenemos exactamente lo mismo. Sin embargo, se tiene el cargador y la batería principal. Los aviones cuentan con una batería a 24 volts para poder usarlo en condiciones de emergencia o otro tipo de condiciones. Lo único que está iluminado aquí es bajo condiciones normales. Por ello, vamos a continuar a la explicación de cada una de las simulaciones. Como segunda etapa, se creó el circuito representativo a cada uno de los subsistemas. Como ya había mencionado, se tiene el Integrated Drive Generator, en donde consiste de una turbina, de una caja de engranes, a la cual se va a recibir potencia mecánica. Después esa caja de engranes la recibe, la pasa al Constant Speed Driver y la transforma en energía con frecuencia de 400 Hz, para que así el generador, a través del General Control Unit, pueda suministrar la energía necesaria a todos los subsistemas. Las variables importantes en este subsistema es que siempre va a 115 volts RMS, es trifásico, como máximo da 900 amperes y, como ya había mencionado, 400 Hz. Esta es la simulación. Del lado izquierdo tenemos una turbina representativa. Después se tiene una pequeña caja de engranes representativa igualmente, con el CSD que está en medio de entre la caja de engranes y el EESG, que es el generador. Posteriormente se puede ver aquí que se tienen las 3 fases. Para el Transformer Rectifier Unit, como ya me he mencionado, es el principal convertidor entre corriente alterna y corriente directa. Este es un transformador trifásico con un puente completo, un puente rectificador completo. Las variables de este transformador son igualmente 115 volts RMS con una frecuencia de 400 Hz, y a la salida tendremos 28 volts en corriente directa con una corriente aproximadamente en un rango de 250 a 300 amperes. Para la batería principal y el cargador de la batería, esta entrada al cargador es trifásica. Este cargador posteriormente tiene un transformador que funciona de bajada con un puente rectificador, para que de esta forma se le dé a la batería como tal corriente directa. La batería va a tener una salida de 24 volts y el cargador va a tener una capacidad de 14.25 kilowatts con 24 volts y aproximadamente 600 amperes. El Flight Control Direct Current es representado por resistencias eléctricas, ya que como tal, pues no se tienen los instrumentos tal cual que representan un avión real. La funcionalidad, como ya se dijo anteriormente, es ayudar a maniobrar el avión. La tercera etapa de esto es algo sumamente importante, ya que fue unir cada subsistema de acuerdo al gráfico 1, que es este. Como podemos ver aquí, se unen y de esta forma se divide en 2 partes, izquierda y derecha, ya que, como mencioné, la derecha cuenta con el cargador e incluso con otras barras de utilidad, lo que hace la diferencia de consumo. Como resultados tenemos lo siguiente. Para la parte del ITG tenemos
que se tiene una corriente aproximadamente de 900 amperes con un voltaje 115 volts RMS. Como podemos observar, aquí en la leyenda muestra que son trifásicas, sin embargo, para poder apreciar las gráficas completamente, una está completamente absorbe lo demás, sin embargo es trifásica. Para los resultados del Transformer Rectifier Unit corresponden a resultados en corriente directa. De esta forma, vamos a tener una corriente mayor a los 200 amperes con un voltaje de 28 volts. Para los resultados de la batería se tiene un voltaje continuo de 23.75 volts con una potencia de 14.25 kilowatts, como había dicho anteriormente. Ahora bien, esos fueron los resultados de manera individual. Ahora los resultados ya como tal con la simulación respecto a cada lado, este es el lado izquierdo. Para empezar hasta arriba podemos observar el IDG. El IDG va a tener 3 salidas, como ya se dijo, y de esta forma se van a ir a las barras principales, Main AC. De ahí, esta barra es la encargada de distribuir a la barra de utilidad, a la barra de transferencia y a ambos transformadores rectificadores, tanto el del lado izquierdo como el del capitán. Y de esta forma, como ya había dicho, se tiene el FCDC, Flight Control Direct Current, y anteriormente mencioné el término de PMG, Permanent Magnetic Generator, y este es aquel que trabaja bajo condiciones de emergencia. Sin embargo, para el caso de la alimentación del FCDC, siempre va a estar dando aproximadamente entre 24 a 28 volts, dependiendo a la carga que se tenga. En este caso, no importa que no sea condiciones de emergencia, al ser un sistema que necesita redundancia, este siempre va a ser capaz de generarlo. Aquí las barras de transferencia se representan mediante resistencias y como tal se tienen interruptores que te permiten cerrarlos o abrirlos en determinado tiempo o en determinadas condiciones, como en el caso especial del FCDC, ya sea que se alimente de la barra de corriente directa, de la batería o del backup PMG. Los resultados como tal se tiene estos para el IDG. Ese pico que se muestra es debido a un bloque que se le colocó anteriormente, como podemos ver aquí, abajito de Main AC, se tienen unos bloques que permiten que ya que el IDG se haya estabilizado, se cierre y de esta forma al cerrarse va a poder comenzar a suministrar toda la energía necesaria que requieren los otros subsistemas. Y como tal, aquí también se tiene un voltaje de 115 volts RMS. Aquí cabe mencionar que esto de volts es voltaje pico. Y también, entonces sería 115 raíz de 2. Y para el caso de la corriente, su corriente se mantiene fija, aproximadamente 900 amperes. Para los resultados del Transformer Rectifier Unit, al mencionar el bloque anterior, también se ve afectado, ya que a pesar de que el IDG comienza a alimentar, el transformador rectificador se estabiliza después de hacer todo su proceso de conversión. Y hasta esta forma, hasta este punto se tienen 28 volts con una corriente mayor a los 250 amperes. Para el resultado de las barras, se tiene la barra de utilidad con una corriente entre 560 amperes aproximadamente, dependiendo la carga. Esto puede cambiar según la carga que le coloquemos. Para el caso de la barra de corriente directa, se tiene un voltaje de 28 volts y una corriente de 24 amperes aproximadamente. Para el caso del Flight Control Direct Current, como mencioné al comienzo, pueden ser 3 posibles. La primera es a través de la barra de corriente directa.
Cuando se alimenta de esta barra de corriente directa, se tiene 28 volts a la salida aproximadamente, con una corriente muy cercana a los 22.5 amperes. Para el caso de la batería, se tienen los 23.75 volts y una corriente de 20 amperes. Como podemos ver la diferencia entre esta gráfica y esta, se aprecia que esta es de manera directa, ya que como tal se obtiene de la batería y no necesita ningún tiempo. La batería trabaja por sí sola siempre y cuando esté cargada. Por último, para el Flight Control Direct Current tenemos con el PMG. En este caso se tiene un voltaje de 22.5 y una corriente muy cercana a los 19 amperes. Ahora, los resultados para el lado derecho, podemos apreciar este diagrama que es diferente al izquierdo si lo volvemos a ver. De esta forma, se aprecia que en el lado derecho de igual forma se tienen las barras de utilidad, ambos transformadores rectificadores, pero se tiene la etapa del cargador junto con su batería y barras de IFE, que significa In-Flight Entertainment. Este tipo de barras son encargadas como tal de usarse para los pasajeros en un avión comercial como es este, para cualquier cosa, por ejemplo, de uso de pantallas, de cargadores, entre otras cosas. Y de igual forma se tiene aquí el PMG, en el que cabe mencionar que es un solo generador, pero se replicó aquí de esta forma. Un generador para cada lado. Para los resultados se tiene el de la batería principal y el cargador. Para el de la batería se tienen 24 volts en su salida y en el cargador aproximadamente 14.25 kilowatts. Para los resultados se tiene la barra de utilidad de In-Flight Entertainment y la barra de corriente directa. En el caso de la barra de utilidad se tiene una corriente muy cercana a los 270 amperes y para la de corriente directa se tienen 28 volts con aproximadamente 48 amperes. Igualmente va a depender de la carga representativa a esta barra. Como conclusión de todas estas simulaciones, se puede decir que se obtuvo un análisis acerca del voltaje y de la corriente, ya que como mencioné, ambos lados tienen cargas distintas. Esto es muy importante para el caso de condiciones anormales. En este caso se pudo analizar de forma normal. Sin embargo, cuando son en condiciones anormales, en el momento, por ejemplo, en el que el IDG izquierdo falle, el derecho tiene que ser capaz de suministrar su lado correspondiente y los sistemas importantes del lado izquierdo y al revés. Cuando el IDG derecho falle, el izquierdo tiene que ser capaz de eso. Y es muy importante tener en cuenta las diferencias entre el lado izquierdo y el lado derecho de un sistema eléctrico. De igual forma, en esta simulación algo muy útil fue tener este tipo de bloques, módulos que eran switches en realidad, en el que se cerraban y se abrían en cierto tiempo. De esta forma, tú posteriormente puedes anexarle cargas y decir, ok, voy a simular una misión de vuelo. Entonces, en este caso, digo que en la etapa de carreteo voy a energizar ciertas cargas. Sin embargo, en la etapa de aterrizaje o despegue, ciertas cargas. Y de esta forma, los switches de control son muy importantes, debido a que así podemos conocer con exactitud el consumo de potencia como tal. Y eso nos ayuda a poder aportar a la parte de More Electric Aircraft para ver qué tan factible o no es pasar este tipo de avión a esta nueva tecnología. Eso es todo de mi parte. Aquí presento las referencias empleadas durante toda esta investigación.